Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, conectando el déficit de atención y la hiperactividad con la nutrición. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos madres, padres que nos han estado escribiendo para que le demos información relativa al tema del famoso déficit de atención y de la hiperactividad, que es la enfermedad de moda para estarle diagnosticando a los niños. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula, el Centro para el Control de las Enfermedades, Center for Disease Control, calcula que aproximadamente el 11% de todos los niños o todos los jóvenes de 4 a 17 años de edad ya fueron diagnosticados con déficit de atención o hiperactividad. La farmacéutica obviamente está muy interesada en que esto siga pasando porque tienen unas ventas en los millones para medicar a los niños. Pero a los padres nos interesa saber, a los que padres, a los que somos abuelos, nos interesa saber si realmente puede haber una conexión entre la nutrición y estas condiciones de comportamiento, de falta de concentración, como lo son el déficit de atención y la hiperactividad. Voy un momentito a la pizarra para explicarle cosas que se han descubierto sobre esto y de forma que usted pueda buscar una solución si está teniendo un niño o un nieto con déficit de atención o con hiperactividad, que pueda usted empezar a buscar una solución que no sea necesariamente la de medicar al niño. Aquí voy, fíjese. Déjeme decirle que dentro del libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Les recomiendo muy encarecidamente que usted lea ese capítulo de Todos no somos iguales, porque en ese capítulo estoy hablando de la influencia vital importantísima del sistema nervioso central autonómico sobre el metabolismo. Muchos de los niños que tienen déficit de atención, que tienen hiperactividad, pues tienen una condición del sistema nervioso donde el cuerpo no puede quedarse quieto. Obviamente todo eso causa una descoordinación y un desenfoque porque el niño no puede poner su atención en algo y se aburre con demasiada facilidad, ¿no? La historia común y corriente es que usted tiene un niño cariñosísimo, bonito, bello, lo lleva a una de estas escuelas preescolares, ahí el niño como que se comporta de forma que le causa problemas a los otros porque le rompe los juguetes o le brinca por encima o la pega de hacer el arte se la pega encima, ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente usted lo llaman y le dicen, mire, tiene que manejar a este niño y le voy a dar el nombre de una clínica para que usted vaya a medicarlo. Allá en la clínica pues le van a dar medicamentos como Ritalin, como Adderall, para que ese niño se pueda tranquilizar. Pero sería más interesante que usted localizara qué tipo de cosas está causando eso. Hay una conexión directa, con bastante investigación científica sobre el tema de la conexión entre la nutrición y la hiperactividad y el déficit de atención. Fíjense, hay un doctor que es el doctor Feingold. El doctor Feingold, en los años 1970, fue el primer doctor que trajo a la atención la posibilidad de la conexión entre la nutrición y el déficit de atención o la hiperactividad. Este doctor, cuando la trajo, fue por lo siguiente. A él le llegó una paciente que venía con un problema de una psoriasis muy desarrollada en la piel, una condición que ya la tenía como en carne viva la piel, y esta señora venía de médico en médico, de analista en analista, y no encontraba nada. Este doctor, el doctor Feingold, se le ocurrió, fue algo que le vino así, le dijo, ¿qué tú crees si por unas semanas tú evitas todo lo que sean los colorantes? Colorantes. Si usted mira bien los alimentos que usted consume en su casa, los que vienen en latas, los que vienen en cajitas, todo eso tiene colorantes. Y son colorantes artificiales
o naturales, pero son colorantes, o sea, son sustancias que se ponen ahí para darle color. Y puso a esta señora a eliminar todos los colorantes. La cuestión es que esta señora en 4 días se le fue el problema que llevaba años tratando de trabajar con su dermatólogo. Se le desapareció. No solamente eso, a los 10 días el doctor Feinhold recibe una llamada de un médico psiquiatra, que era el médico psiquiatra que trataba a esa señora desde hacía muchos años, para preguntarle qué era lo que había hecho, porque la depresión que tenía la señora, el desajuste mental, psicológico, emocional que tenía, se había desaparecido. O sea, que cuando estamos hablando de que hay una conexión entre lo que una persona come y lo que pasa con el sistema nervioso, pues es lógico que sea así, porque el cuerpo, como usted verá en el libro Poder del Metabolismo, todo está dirigido por el sistema nervioso central autonómico. ¿Okay? El sistema nervioso central está acá arriba, en el cerebellum, y baja por aquí toda una cablería por la espalda que contacta todos los órganos del cuerpo, todas las glándulas, todo en el cuerpo, todos los sistemas están conectados a el cerebellum. Si ese sistema nervioso, que tiene una parte que es la parte que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman sistema simpático, que tiene que ver con acción, nosotros le llamamos sistema nervioso excitado, y luego tiene otra parte que se llama sistema nervioso pasivo, que se llama parasimpático en la medicina. Nosotros usamos las palabras sencillas como sistema excitado, sistema nervioso excitado, sistema nervioso pasivo, ¿no? Y que hay varios episodios sobre eso. Pero, ¿qué pasa? Cualquier sustancia que agreda al cuerpo, que sea un alimento agresor o un colorante, pues va a activar el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado, que es el sistema simpático, causa actividad y causa que la persona se desconcentra, ¿no? La solución que tiene la medicina es que usan unos medicamentos como Ritalin, ¿verdad? O Adderall, que son medicamentos que curiosamente son medicamentos que aceleran más el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la aceleran más, el cuerpo, para frenar esa aceleración, entonces, en vez de estar excitado, se pasa pasivo. O sea que el cuerpo siempre trata de mantener un balance. Si está muy excitado y usted le mete más excitación con Ritalin o Adderall, él hace un esfuerzo y regresa y se pone más balanceado, ¿no? Así que básicamente eso funciona. Pero ¿qué pasa? Que eso cambia la personalidad de un niño. Y ya se sabe por estudios que se han hecho que muchos de los que hoy en día son adictos como adultos, pues la incidencia de ser adicto cuando adulto es como 2 veces y media más cuando has usado medicamentos como Ritalin o Adderall cuando niño. Así que básicamente usted está exponiendo a su niño a que sea un adicto al alcohol o a algún tipo de adicción en el futuro, ¿no? Así que básicamente yo le recomiendo que si usted tiene un niño con déficit de atención, con hiperactividad, primero que usted lea el libro El Poder del Metabolismo, que busque el capítulo específicamente de alimentos agresores, que vea los episodios dentro de Metabolismo TV que hablan del sistema nervioso pasivo excitado, y que concentre en hacer algo como la prueba del pulso. Hay un episodio reciente que hicimos que se llama la prueba del pulso, o sea, la prueba del pulso para detectar alimentos agresores. Si usted hace eso, puede detectar qué alimento es el que le sube el pulso a su niño y va a ver que puede inclusive eliminar. Ha habido pruebas que se hicieron, por ejemplo, en Holanda se hizo una prueba, la hizo la doctora Pessler, tomó 50 niños con déficit de atención e hiperactividad, les quitó prácticamente todos los tipos de alimentos que tienden a ser alérgicos, o sea, que los puso a comer pavo, arroz, lechuga, cosas así, poquitas cosas, y en cuestión de 10 días, el 64% de ellos ya no tenían déficit de atención ni hiperactividad. Así que es algo para mirar, y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.